Bueno, Juliana Peña, Foro Nacional por Colombia. Es más una observación que la ligo con el panel anterior y el componente que planteaba Tony sobre el discurso para la gobernanza, que yo creo que tal vez no se le da la importancia que ahora estamos viendo pues reflejada en la construcción de narrativas, como decía Fabio, de los diferentes actores que se vinculan, digamos, en la toma de decisiones. Y en Colombia, en particular, lo discutíamos incluso cuando estábamos discutiendo la agenda de sociedad civil, que no sé si muy fácilmente, pero rápidamente el gobierno elabora un discurso frente a la minería. El privado también elabora su discurso rápidamente de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces hay una corte que está frenando pues el sector, y entonces sale el sector privado a decir, bueno, se nos están cambiando las reglas de juego, bueno, como amenazando, ¿no? Necesitamos reglas de juego estables para nosotros poder tener aquí inversiones. Y el gobierno también sale y dice, bueno, la Corte nos está como tumbando toda la reglamentación que nosotros estamos haciendo, entonces le vamos a dar cabida a la minería ilegal. Y la sociedad civil polarizada, dividida, unos diciendo sí a la minería, otros diciendo no a la minería, pero no tenemos un discurso unificado que nos saque y a hacer ese contrapeso, o por lo menos a tener una discusión más simétrica con los demás actores. Sí, Epifanio Vaca, del Grupo Propuesta Ciudadana de Perú. Yo estoy de acuerdo con cuando Fabio señala que el consenso de los commodities está en duda. Creo que está en tela de juicio, o por lo menos en uno de los principales aportes, que es el aporte de la renta, ¿no? Con la caída de los precios eso se ha venido al suelo en el Perú, eso es clarísimo. Sin embargo, eso podría crea condiciones para crear una nueva narrativa y un poco modificar esa idea de que sin minería el Perú no puede vivir. Sin embargo, lo que uno constata al mismo tiempo es que hay una precariedad institucional en aspectos claves del Estado. Lo que Ruth acaba de presentar en el tema de agua es muy ilustrativo de ello, un Estado que abandona un rol fundamental en la gestión de un recurso como este. Entonces, y por el otro lado dices que también de las empresas hay efectivamente señales de cambio, por lo menos de las empresas más grandes, transnacionales, son conscientes de que necesitan dialogar, necesitan acuerdos con la gente, pero parece que el actor que está fallando ahí es el Estado, porque para evolucionar a esquemas de gobernanza, digamos, que signifiquen más igualdad o más beneficios para la gente, necesitas un Estado que juegue ese rol, y eso es lo que parece estar ausente en el Perú y en otros países de la región. Sus comentarios sobre eso, por favor. Sí, Alejandro Aguirre de Guatemala, ¿no? En el tema del agua, Ruth, no me queda claro si en el Perú hay una ley general de aguas y qué características tiene un poco. Y lo otro, si el estudio igual midió el impacto, ¿no? De la industria extractiva en el tema del agua, ¿no? Gracias. Víctor Andrés Garzón de GIZ. Dos preguntas concretas. Para el señor Litvinov, le quería consultar si Global Witness hace parte de la coalición Publish What You Pay, y si en ese caso, si nos podría plantear un poco de su posición sobre el tema de beneficiarios reales, de beneficial owners, más ahora con esta coyuntura de que justo salieron unos nuevos Paradise Papers, ¿no? Y para Ruth, lo que nos planteabas respecto a que hay una generación de datos como parte de las regulaciones, en este caso los estudios de impacto ambiental,
pero que esta generación de datos, lo que nos planteaba era que estaba condicionada un poco por el actor que lo generaba. ¿Ya? Entonces pareceríamos estar en el peor de los mundos, en el que no es confiable los datos que se generan, un Estado que no tiene la capacidad o destina los recursos a otra cosa. Entonces, ¿cuál sería tu propuesta como para poder salir de este mundo de desconfianza en el que no se le puede creer a los datos que hay disponibles? Gracias. Gracias, Vladimir de Oxfam en Perú. Tenía dos preguntas puntuales, ¿no? Fabio hizo esta reflexión sobre lo que está pasando en Colombia, este reempoderamiento de los gobiernos locales en base a una lectura constitucional, ¿no? En general, en varios países se ha visto que los gobiernos meso o locales son aliados, en algunos casos, de las resistencias o de las alternativas más críticas o más de reconocimiento de derechos frente a las industrias extractivas. Parece ser que la tendencia es a que pierden poder en este escenario en relación a las competencias desde el gobierno central. ¿Lo de Colombia sería una contratendencia o evidencian que en otros países de la región hay un reempoderamiento de los actores de gobierno subnacionales, ¿no? Y para Ruth, que muy interesante la presentación, y en relación a la pregunta que hacía el compañero de Guatemala, efectivamente en Perú hay una ley de recursos hídricos que fue muy discutida y tuvo un amplio nivel de participación. Casi fue una ley que pasó por, entre comillas, consulta previa, porque fue antes de que se empiece a implementar esto, pero hubo un debate muy rico sobre la ley y AIDESEP y otros metieron muchos artículos, todo un capítulo sobre Amazonía. Claro, mucho de eso es letra muerta, ¿no? Pero es la única ley donde se reconoce que los pueblos indígenas, a través de sus comunidades, tienen derechos prevalentes sobre el uso de agua. Es decir, que prevalecen frente a cualquier otro actor, y es un uso que no solo es tradicional, sino también económico, productivo, de servicios, etcétera. Justo estaba revisando el artículo, creo que 51, 52. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? ¿Ha habido algunos casos donde se ha aprovechado de este derecho para modificar algunas relaciones en casos específicos? ¿Se ha acudido a tribunales, los órganos administrativos, o no hay información de esto? Preséntate. Despacito. Yo estaba pensando si podría hablar en inglés porque mi español es muy malo. ¿Es that okay? Gracias. My name is Ataiji. Ataiji de Ibase de Brasil, y tengo 2 puntos para Fabio. Cuando usted presentó, yo me preocupaba si podíamos agregar esta mezcla sobre las industrias extractivas, esta gobernabilidad, algo sobre el tema de derechos humanos en el país. Y lo digo porque en el caso de Brasil, nuestra gobernanza de derechos humanos existe, pero no ha sido suficientemente fuerte para enfrentarse a las industrias extractivas. Nuestra gobernanza extractiva era fuerte para evitar las actividades extractivas. Sí, dañaban el medio ambiente, pero a veces no son muy rápidas para proteger los derechos humanos. Entonces yo me pregunto si este podría ser el caso. Y el segundo punto que se relaciona primero al proceso de consulta. Tenemos un foro de comunidades tradicionales que han sido golpeados, se podría decir, por la industria de petróleo y gas, y ellos han venido con la demanda para que establezcamos un proceso de consulta previo al proceso de consulta previa, porque ellos piensan que el proceso no va a ser bueno. Entonces quieren debatir ahí la gobernabilidad del proceso de consulta para que sea más justo. Entonces yo pienso que esto sería interesante discutir. Muchas gracias. Una de las cosas que me interesó mucho de lo que decía Fabio, es que parece que está cambiando el contexto normativo en el cual se hace la extracción, ¿no?
se participa en el extractivismo. Y parece que muchos de los elementos de este nuevo marco normativo no están plasmados en el derecho, ya sea el derecho doméstico o incluso en el internacional. Y creo que eso fue parte de lo que dijiste. Y yo me preguntaba, ¿de dónde están saliendo estos cambios normativos? ¿No? O sea, es como una generalización, digamos, de todo, de este movimiento hacia la democracia en América Latina. Es como una generalización de un nuevo constitucionalismo en América Latina que es como más robusto y que busca incorporar más gente. ¿De dónde salen estos cambios que llevan a que las extractivas empiecen a entender que están en un momento donde ya no se puede hacer las cosas como se hacían antes? ¿Y en qué consisten estos cambios? ¿No? Van más allá de lo procesal, digamos, más allá de la participación y la transparencia, etcétera. O sea, pasan en las categorías que nos dabas al principio, pasan del cómo tomar decisiones a qué decisiones se toman. Y llegamos hasta ahí, incluyen, por ejemplo, elementos del movimiento contra el cambio climático, o con ambientalismo, o qué sé yo, no sé, distintos elementos sustantivos normativos. ¿Alguna otra intervención o comentario? Yo me atrevo entonces a usar un tiempito para plantear dos temas. Uno es que me parece que un punto de encuentro entre el movimiento internacional por la transparencia, que estuvo muy centrado, como ha dicho Miles, en los temas más bien fiscales, y el nombre del movimiento refleja eso, publica lo que pagas, por eso se llama así, y las preocupaciones que emergen de regiones como América Latina, pero también el sudeste asiático, que tenemos una enorme riqueza en biodiversidad, que tenemos poblaciones indígenas, que prestamos servicios ecosistémicos que son fundamentales para la humanidad, los bosques, sumideros de carbono y etcétera, ¿no? Nuestros ríos, grandes productores de agua fresca. Me parece que un punto de agenda, de encuentro de agendas ya está ocurriendo en la manera como el Publish What You Pay a nivel mundial está comenzando a considerar con fuerza incorporar la necesidad de exigir mayor transparencia, no solamente fiscal, sino en relación a los impactos ambientales y sociales de la actividad extractiva. Y yo creo que ese es un punto de encuentro potente que puede hacer que la pelea por la transparencia sea una pelea interesante, no solamente para aquellos que siempre han visto con interés la transparencia fiscal, sino para aquellos que están trabajando los temas más bien del medio ambiente y los temas de los derechos de los pueblos indígenas e incluso los temas laborales, ¿no es cierto? ¿Qué calidad de empleo? ¿Cuánto empleo? ¿Qué calidad de empleo genera la actividad extractiva? ¿Cuál es la calidad de empleo en las cadenas de proveedores, no solamente del empleo directo? Entonces, a mí me parece que hay un punto de encuentro interesante en la transparencia. Y lo otro que quería comentar es que creo que la presentación de Ruth alimenta o le da mucha concreción al tema que proponía Tony de las geografías y de las gobernanzas que resultan de las geografías, ¿no? Porque, digamos, una cuenca minera sometida a la presión del calentamiento global que hace que haya retroceso de glaciares, entonces menor oferta de agua, pero además que hace que el ciclo hídrico sea mucho más impredecible o menos predecible que antes, probablemente va a definir un cierto comportamiento de los actores, ¿no? Y va a estimular cierto tipo de arreglos o cierto tipo de conflictos que no necesariamente van a ser iguales en otro territorio minero donde quizás el agua sea más abundante, por alguna razón, ¿no? Entonces, me parece que el tema del agua es una entrada bonita, ¿no? Interesante a este problema mayor conceptual de entender que no existe uniformidad, no existe homogeneidad entre los países de América Latina y no existe homogeneidad al interior de los países de América Latina
respecto de las geografías y los actores que esas geografías contienen y los comportamientos de esos actores en función de la calidad, abundancia, disponibilidad, ¿no?, de los recursos que ahí hay. Ahora, Ruth también llamaba la atención sobre el hecho de que hay actores que juegan en varios planos y entonces efectivamente mientras las empresas vieron con cierta confianza el proceso de zonificación en Cajamarca, dijeron lo podemos controlar, lo podemos manejar a nuestro beneficio. Pero en cuanto sintieron que perdían control del proceso de zonificación ecológica y económica en Cajamarca, que debía ser el sustento técnico de un ordenamiento territorial que debía definir dónde se puede hacer qué tipo de minería, en cuanto perdieron el control local del proceso, hicieron lobby a nivel nacional, ¿no es cierto?, y le quitaron peso normativo al ordenamiento territorial. Entonces, localmente trabajaron mientras les convino, y cuando vieron que ya no les convenía, se fueron a nivel nacional y lograron, por modificación de la norma nacional, que el ordenamiento territorial fuese solo referencial, ya no fuese vinculante, y fuese sometido a lo que el gobierno central quisiese hacer, ¿no? Entonces, hay planos, hay geografías, pero es bien interesante el punto este de que hay actores que juegan en los distintos planos, y ese mismo actor está presente también en otras geografías. Entonces, sus comportamientos los adapta a lo que la condición local indica, pero su comportamiento nacional, ¿no?, también puede contrastar con su comportamiento en la localidad. Digo simplemente para añadir ¿no?, a la complejidad del debate de estos temas. Entonces tenemos un rato para que Fabio haga algunos comentarios finales antes de pasar al almuerzo. Bueno, muchas gracias. Voy a dividir mi intervención final en dos partes. Una respondiendo a algunas preguntas que se han hecho en concreto y otra haciendo algunas consideraciones que incluso toman debates del panel anterior. Lo primero, Epifanio, yo estoy de acuerdo contigo en que hay un tema de precariedad del Estado y que, digamos, en un balance actoral el Estado sale bastante mal parado de ese balance. Ahora, lo que hay que preguntarse es qué significa precariedad. Ese es un debate que en Colombia también viene desde hace mucho tiempo. ¿Tenemos Estado o no Estado? ¿Es un Estado fuerte o un Estado débil? Y la conclusión es muy sencilla, parece de sentido común. Es fuerte para unas cosas y es débil para otras, ¿no es cierto? Es débil para transparencia, para la participación, para darle cabida al diálogo con los gobiernos subnacionales, etcétera, pero es fuerte para tomar decisiones que están, digamos, ligadas, en este caso, al consenso de los commodities. E impone decisiones e incluso toma tintes autoritarios en el momento de imponer decisiones, incluso a sabiendas de que está cometiendo errores. En Colombia hay una práctica del Ministerio de Minas que es muy común, es expedir decretos sabiendo que son inconstitucionales. Pero mientras los declaran inconstitucionales operan y entonces tienen 8, 10 meses, un año, año y medio para imponer el decreto e imponer una conducta que se deriva de ese decreto. Eso es un Estado autoritario, es un Estado cínico, lo podríamos decir, ¿no es cierto?, que sabe que es inconstitucional lo que hace, pero desde el punto de vista de las formas y de los procedimientos le conviene en función del consenso de las commodities. Entonces, me parece que el tema es en qué es débil y en qué es fuerte y cuáles son los matices de ese Estado, más lo que ya se dijo de que es un Estado que por dentro tiene fisuras y que como Estado una cosa es el gobierno que está apostándole a una política macroeconómica o una Corte Constitucional en el caso colombiano o una Defensoría del Pueblo que tienen otros parámetros de análisis del contexto y que por lo tanto apuestan en otro sentido. En Colombia se utiliza la palabra choque de trenes para mirar eso, es decir, se presentan desacuerdos de fondo entre Corte Constitucional y Gobierno. El Gobierno dice no estamos de acuerdo, pero acatamos porque lo tenemos que acatar, ¿sí? O la Defensoría del Pueblo pone de presente las violaciones de derechos humanos de personas en los territorios como consecuencia de la aplicación de políticas públicas. Parece que hay que afinar más esa discusión cuando decimos Estado precario o el Estado es que falla, porque a veces probablemente tenemos déficit de Estado democrático, no de Estado. Y ahí, digamos, tendríamos que avanzar en la discusión. Segundo, esta nueva oleada como del nuevo constitucionalismo y de dónde salen las normas que han venido. Este es un proceso muy interesante porque
Yo creo que en el caso colombiano, que yo creo que es excepcional, de alguna manera, la Corte Constitucional ha actuado, digamos, en respuesta a un movimiento social. Y allí hay una fuente importante, digamos, de presiones sociales que han tomado la lucha judicial como una lucha importante desde el punto de vista de la construcción de una gobernanza del sector extractivo. Porque comienzan a decir, bueno, hoy el artículo 13 del Código de Minas en Colombia dice que la minería es una actividad de utilidad pública de interés social. Nosotros sabemos que ya hay una serie de grupos, creo que nosotros también estamos ahí, trabajando en una demanda en contra de ese artículo del Código de Minas. Como se desmontó el artículo 37 hace pocos meses, que decía que prohibía a los municipios, a través del ordenamiento territorial, impedir el desarrollo de la minería en el territorio. Eso se demandó y hoy día ese artículo fue declarado inconstitucional. Entonces, ahí hay una fuente interesante, el movimiento social, que está entendiendo que la lucha judicial también vale. Y que, utilizando una de los lemas de la lucha armada de las FARC, que decían que hay que combinar las formas de lucha, ¿no? Es decir, la lucha política y la lucha armada. En este caso, la lucha judicial, la lucha en el territorio, la lucha institucional, etcétera, todas son formas que el movimiento social está comenzando a plantearse como válidas para poder transformar las lógicas que en este momento son dominantes, son hegemónicas en el manejo del sector extractivo. Y lo interesante es que esas normas me parece que no están tú tienes razón de decir, no solamente se están refiriendo a los procedimientos y a las formas, sino también a los contenidos, ¿no es cierto? No es solamente cómo deben ser los acuerdos, sino cómo incorporar, por ejemplo, perspectivas de derechos humanos para la consideración de las políticas públicas en materia extractiva. Y esto me parece que es un avance muy interesante porque el tema de la jurisprudencia constitucional no se refiere solamente a los procedimientos, sino también a los contenidos de la política. Y allí hay un debate porque el gobierno dice que la Corte Constitucional no tiene por qué involucrarse en temas sustantivos, que la Corte Constitucional simplemente debe declarar la constitucionalidad o no de las normas en función de los procedimientos y las formas de construcción. Ahí hay un debate, pues eso se lo dejo a los constitucionalistas porque yo no soy abogado ni entiendo mucho de esa cuestión. Pero yo creo que hay un movimiento importante en esa dirección. Sobre derechos humanos, Ataíd, yo tenía aquí unas láminas, pero digamos la fuerza autoritaria del moderador impidió que yo pudiera avanzar, pero tenía un apartado porque acuérdense que yo había dicho gobernanza no es solamente procedimental sino sustantiva. Entonces tenía un par de cuestiones sobre impactos sobre pobreza y desigualdad, pero va a haber un panel sobre eso, de modo que entiendo que, digamos, no nos preocupamos por ese tema, pero había también una parte sobre derechos humanos. En el reciente del año pasado, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre pueblos indígenas y tribales, plantean un elemento muy interesante que son las 6 obligaciones alrededor de los derechos humanos que deben garantizar como mínimo cualquier procedimiento, que se refiere a adoptar un marco normativo adecuado y efectivo, prevenir las violaciones de derechos humanos, supervisar y fiscalizar las actividades de extracción, explotación y desarrollo. 4, garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información. 5, prevenir actividades ilegales y toda forma de violencia. Y 6, garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y acceso a la reparación adecuada a la violación de los derechos humanos cometidas en ese contexto. Si uno hace un balance rápido, así, por encimita, de los 6 puntos, estamos mal. Es decir, hay una precariedad bastante fuerte desde el punto de vista de las obligaciones gubernamentales. Estamos hablando de gobernanza, de obligaciones gubernamentales con respecto al tema de los derechos humanos. Y sobre el tema de consulta previa, pues yo no conozco toda la legislación, digamos, en los diferentes países. En el caso colombiano, las consultas tienen un periodo que se llama preconsulta. Ese periodo de preconsulta los estados lo están utilizando simplemente para decirle a las comunidades étnicas cómo va a ser el proceso. Un grupo de gente que hemos venido trabajando ese tema, estamos planteando que ese periodo de preconsulta es un periodo de construcción de consensos en torno a cómo se debe realizar la consulta, en términos de representatividad, de consensos, de alcance, de quién define, de cómo se define, etcétera, ¿sí? A partir de un supuesto
que me parece que es un supuesto muy importante para todas estas cosas, y es el supuesto de que la consulta previa hace parte de un diálogo intercultural. Y allí, pues obviamente es necesario tomar en cuenta una serie de precauciones para evitar, digamos, prejuicios etnocéntricos desde el punto de vista de la aplicación de los procesos de consulta previa. Bien. Y finalmente, creo que lo que tú decías, yo sí creo que el tema de empoderamiento de gobiernos locales, yo diría que todavía es muy fuerte la palabra. Yo todavía no me atrevo a decir que en Colombia haya un empoderamiento. Hay, digamos, iniciativas de ciertas autoridades locales, sobre todo alrededor de la consulta previa, que han encontrado como un mecanismo para hacerse visibles. Y en otros casos, no hay que negarlo, para ganar legitimidad política ante el electorado local. O sea, allí también hay una serie de componentes políticos en esos procesos. Pero sí me parece que es excepcional. Yo, digamos, no lo veo, por lo menos en países unitarios no lo veo de la misma manera y no veo esa iniciativa desde abajo. Pero en Colombia hay que decir también, hay muchos alcaldes que, primero, algunos tienen intereses comprometidos con la minería, son alcaldes mineros, dueños de minas en zonas mineras. Y en segundo lugar, no hay una conciencia, por ejemplo, a nivel del gremio de los alcaldes o de los gobernadores en este momento, sobre cuál debería ser su rol en la discusión del tema de gobernanza de las extractivas. De todas maneras, de todos modos, que yo creo que todavía estamos lejos de hablar de un empoderamiento de los niveles subnacionales. Hay señales de que puede haber por allí, digamos, unas iniciativas de orden interesante en función de la construcción de una nueva gobernanza. Bueno, y un par de comentarios finales. Yo creo que queda claro, para mí lo es, aunque no se pudo desarrollar demasiado ese tema, que el tema de gobernanza de industrias extractivas va más allá de las industrias extractivas. Creo que eso lo hemos, digamos, sale como conclusión del primer panel. Me parece que en las condiciones actuales pensar un nuevo esquema de gobernanza de industrias extractivas pasa por mirar régimen político, por mirar descentralización, por mirar participación ciudadana, por mirar ordenamiento de territorio, incluidos todos los temas ambientales, etcétera, etcétera. Es decir, el tema de las extractivas nos está convocando, como ya se dijo, es a plantear toda una reflexión y un debate público sobre el modelo de desarrollo. Y yo creo que es la única forma como podríamos repensar el tema. De lo contrario, caeríamos en la trampa de las rentas. Es decir, que es la discusión que el gobierno en Colombia trata de plantear. No le damos la importancia a las extractivas, dejamos de promover el sector y entonces las rentas de dónde van a provenir para hacer la inversión pública. Y ese es el chantaje, digamos, que utiliza argumentalmente el Estado colombiano y el gobierno colombiano para decir: no, en este momento nosotros necesitamos es crear mejores condiciones para compensar los bajos precios, garantizar confianza inversionista y aumentar la inversión extranjera en las industrias extractivas. Ahora, si la apuesta y si el reto es construir una nueva gobernanza de las industrias extractivas, yo diría, ¿cuáles son los escenarios posibles de construcción de gobernanza? Y esa me parece que es una pregunta válida. Yo no tengo la respuesta, por supuesto, pero me parece que es un punto de reflexión importante. ¿En qué escenario se construyen nuevas gobernanzas? ¿No? Puede ser en los escenarios electorales, por ejemplo, en donde el tema se convierta en un tema de la agenda pública, el tema de la gobernanza de las industrias extractivas. Ahorita hay varios países que estamos a punto, estamos iniciando campañas electorales para elección presidencial. Bueno, por lo menos en Colombia nosotros estamos ya trabajando en un debate, digamos, en la promoción de un debate con los candidatos sobre el tema de las industrias extractivas, ¿no es cierto?, a partir de una afirmación que hizo el gobierno hace un tiempo a través del Ministerio de Minas de que el modelo de desarrollo y el modelo de extractivas no era negociable en Colombia. Y yo creo que eso ha motivado mucho más una discusión y una deliberación pública particularmente en torno al debate electoral. Pero también hay otros escenarios. Hay escenarios institucionales a nivel del gobierno, a nivel de distintas instancias del Estado, a nivel de las capacidades de incidencia y de negociación que tengan las comunidades utilizando dispositivos institucionales, los mecanismos de participación, etcétera. O también hay escenarios de la calle y hay escenarios de movilización y protesta ciudadana. La cuestión es ver cuáles son los escenarios
que se atienen mejor a ciertos parámetros de eficacia desde el punto de vista del logro de la gobernanza, de respeto por los derechos humanos, de participación ciudadana, etcétera, que me parece que son importantes. Y ahí me parece que juega un papel muy interesante todo este tema que se ha planteado del carácter escalar y multiescalar de las gobernanzas. Y ahí me parece que hay que hacer precisiones analíticas muy interesantes, porque uno sí ve, digamos, a partir de la observación, pero entiendo que también comienza a haber estudios acerca de esto, y es la idea de que a medida que aumentan las escalas, la capacidad de incidencia de los actores locales es menor. Es decir, hay una relación inversa entre escala y alcance de la decisión y capacidad de los actores. Eso en términos de capacidades, pero también uno puede entender que en los territorios los temas no necesariamente son los mismos que a nivel nacional. Es decir, cuando uno va al territorio, a la gente le interesa es, bueno, ¿y cuáles son los beneficios y cómo podemos evitar los perjuicios de la inversión en la explotación de los recursos naturales? Probablemente no le interesan temas de gobernanza, temas de modelos de desarrollo, temas de descentralización. Simplemente, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son los mecanismos que yo tengo como ciudadano o ciudadana para poder incidir en las decisiones que tienen que ver con esos beneficios? Y cómo se distribuye la riqueza, cómo se distribuyen las rentas, qué uso se le da a las rentas, etcétera. Y es muy posible que esas discusiones que son tan ligadas al nivel microrregional, microlocal, no sean las mismas que tengamos que dar desde el punto de vista de una discusión del modelo de gobernanza a nivel macro. Por eso, en ese sentido, yo creo que la consideración de cómo articular escalas de gobernanza pasa necesariamente por identificar cuáles son los temas, cuál es la agenda de la gobernanza que está en cada territorio para ver cuáles son las articulaciones de un lado. Y segundo lugar, obviamente, desde el punto de vista del cómo y de los actores que intervienen, cuáles son las articulaciones que puede haber en actores desde la escala microlocal a la escala nacional. Thank you. Very quickly, just in response to 2 points, our colleague asked... Dos puntos. Habló de Global Witness y los papeles de paraíso. Sí, nosotros somos muy activos y yo no mencioné que nosotros estamos apoyando las campañas para la transferencia, también para la titularidad real. Son elementos clave hacer que las industrias extractivas sean más transparentes, para que ustedes sepan qué empresas, quiénes son los tienen la titularidad real, quienes participan en el sector, y se puede ver de los contratos y la licencia los términos de estos tratos para entender los pagos que se han reportado. Y Carlos habló algo que yo debí de mencionar. Se me mencionó también el EITA, para que esté más consciente, para que represente los impactos al medio ambiente y también a los recursos humanos. Sí, faltaba mi respuesta. Voy rápido, si no nos quedamos sin almuerzo. Tenemos todo el marco normativo, la Ley de Recursos Hídricos, espacios de diálogo creados, el Acuerdo Nacional, tenemos institucionalidad creada. El problema es que no las usamos, ¿no? O sea, están ahí, pero también la pregunta es qué pasa desde estos otros actores más locales, si tienen la posibilidad de acceder a estos espacios y poner en agenda el debate más abierto sobre el tema del agua, desde el tema de salud pública, desde el tema de calidad de agua, de cuáles son los riesgos. O sea, no se puede canalizar esta demanda porque no tienen el suficiente poder para pagar a los medios de comunicación, no se abren las puertas de los ministerios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay todo un tema por analizar. No solamente es normas e instituciones, sino también qué está pasando, que no las estamos usando. Bueno, el tema de los impactos, el problema es que los impactos se miden solamente en términos técnicos, ¿no? Y yo creo que ese es el problema de los estudios de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo abrimos también el diálogo sobre otros tipos de impactos en el tema del agua, ¿no? De los que ya mencioné.
Y bueno, el punto es cómo salimos del debate técnico y lo abrimos a otro debate, ¿no? Ese creo que es el reto mayor y el poder también para poder posicionar estas otras agendas, ¿no? Gracias.